Ya estamos otra vez en directo. Que... A ver. Hola, Javier. Muy Qué buenas. idea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se ve que era problema de eso, de que me tenías que dar a la solicitud, se ve. Vale, pues nada, ya estamos ya. Ha sido llegar Ya corriendo estamos. pero bueno, Problemas del directo. Estos son problemas del directo. Bueno, buenas tardes siempre a pasa. todos. Todo un honor tener hoy aquí en Instagram a Javier Iriondo, un escritor al que admiro desde que sacó su primer libro, que lo tengo aquí, Donde tus sueños te lleven, y que he recomendado siempre a todo el mundo. Llevo detrás de Javier bastante tiempo, pero con la agenda tan ocupada que tiene, pues no había podido ser presentarlo. Yo lo conocía ya por el año 2013, cuando creé mi página Alquibla, y fue una de las personas, de las primeras personas que entrevisté para ella, Ujú. y quedé maravillada con todas sus novelas, con Donde tus sueños te lleven, que sé que muchos de vosotros la habréis leído, Un lugar llamado destino, Los 10 pasos hacia tu cima personal, que es un manual práctico sobre el primero, y este último, que es La vida te está esperando. Javier es un emprendedor con Ujú. amplia experiencia en distintas áreas de negocio, todos lo conoceréis ya, y en la actualidad es un reclamado conferenciante que ha impartido sesiones en más de 10 países, además de ofrecer cursos y programas de transformación personal y desarrollo directivo. Él mismo, en la entrevista que le realicé, se Ya. define como un eterno aprendiz y un soñador incurable. Cada vez que lo escucho me quedo maravillada, sé que va súper liado, y porque continuamente dice verdades que todos sabemos, o bueno, lo que A has veces, visto. ¿no? ¿Eh? Que a veces sabemos, a veces no, a veces sabemos si no hacemos y bueno, ese mundo. Exactamente. Sé que en tu última novela, Ajá. eh, hace una presentación Víctor Coopers, que es también un grande, y a través de reflexiones y pensamientos nos hace una introducción del libro y nos hace reflexionar sobre vivir el presente y aprovechar al máximo cada momento. Me he quedado con una frase que es con la que quiero empezar este encuentro, que es: los miedos y las falsas creencias sobre nuestra propia identidad nos frenan de hacer muchas cosas que queremos hacer en la vida. Quiero que saludes a los espectadores, que hay un montón de gente por aquí, y empezamos, si quieres. Bueno, pues lo primero, darte las gracias también por la oportunidad de compartir ahí. No sé si andamos bien de cobertura, que alguno parece que ha puesto por ahí, de conexión, pero bueno, simplemente dar las gracias a todos los que han estado atentos, a los que estáis por ahí y se han unido. Y bueno, cuando me has empezado a presentar, digo, cuando empiezan a explicar cosas raras de mi vida, digo, ¿de quién están hablando, no? Eso de reclamado conferenciante. Tengo la sensación de que el día que tenga que dar una conferencia, no sé ni cómo se hace, porque ya con todo lo que estamos viviendo, es como de ciencia ficción, ¿no? Como ya se nos ha olvidado ese mundo, que esperemos que vuelva pronto, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, siempre con ganas de compartir y hablar de estas cosas que creo que todos necesitamos echar el freno, parar un poco y reflexionar un poco más a fondo, ¿no? Sobre la vida, que a veces nos quedamos en frases o en cosas superficiales y siempre es bueno intentar indagar un poco más con todo. Así que gracias por compartir este rato y, nada, y a todos los que estáis por ahí y esperemos que pasemos un buen rato ahora.
Me están comentando por aquí por el chat que bueno, yo te veo así un poquito borroso y están diciendo que se te oye solo y no se te ve. No lo sé, yo te Pues veo bien, pero no sé no si sé, será de tu problemas del cobertura directo. o de la mía, porque yo normalmente voy viendo cobertura, ¿eh? Y de la wifi y de todo, no sé, es un poco extraño. Pero Sí, no sé si era tuya o mía. Yo si quieres puedo quitar wifi y quedarme con datos y a ver qué es lo que pasa. sí, lo voy a... A ver qué digo ahora. Vale, ya está. ¿En qué momento surge la idea de escribir? Porque yo sé que el primer libro donde tus sueños te lleven, ¿me escuchas? ¿Me escucha? Se está quedando congelada tu imagen. Qué extraño. Mm. Bueno, a ver ahora. Venga. Congelando tu imagen, no sé. Mm. Pasando. A ver ahora. ¿Tú tienes de wifi estás bien? ¿Te va bien la wifi ahí? Sí, sí, Vale, pues no sé. No sé no qué sé. será. Venga, Habrá probamos con el sido test. A ver si va. un momento. Bueno, ¿en qué momento surge la idea de escribir el primer libro? ¿Alguna experiencia personal? ¿Qué es lo que te impulsa a escribir? Un poquito para que nos cuentes. Bueno, el primer libro casi creo que fue un poco un accidente. Eh, Porque yo, vamos, nunca me he considerado escritor, ni sabía escribir. Todavía me cuesta escribir, creo, aunque a algunos le cueste creer eso. Pero el primer libro fue, yo tenía una idea de un libro, ¿no? Pero mucha gente tiene esa idea de un día escribiré un libro. Y rondaba en mi cabeza, pues, por todas las experiencias que había tenido en la vida, por los altibajos, por haber llegado muy arriba, muy abajo. Sí que había dado conferencias por muchos lugares del mundo y veía la reacción de la gente en esas conferencias y siempre me quedaba con cosas. Y tenía esa idea de que un día escribiré un libro. Y tenía la idea de un libro sobre un personaje misterioso, que era un sabio que había vivido a través del tiempo y había acumulado un montón de conocimiento y en un momento dado tenía que transmitirle ese conocimiento a alguien, ¿no? Y de pronto, pues ocurrió que de tener mi vida más o menos arreglada, todo por buen camino, todo de maravilla, me metí en un agujero negro, mi mundo empezó a derrumbarse absolutamente hasta que pues, llegó la ruina absoluta y cuando llegó el caos, ahí fue cuando comencé otra vez a estudiar, a aprender, a leer y empezaron a surgir muchas cosas del pasado y ahí fue cuando me vino la necesidad y la idea del libro total. Y cuando mi mundo se derrumbó, ahí es que me puse a escribir. Pero me puse a escribir para mí. Como yo tenía que escribir lo que no existía, yo necesitaba leer lo que no había, o sea que yo era mi propio paciente al que tenía que curar. Entonces empecé a escribir para mí esa historia. Y cuando empecé a escribir comenzó a surgir algo increíble. Yo mismo reía, lloraba, me quedaba alucinando de cosas que surgían, ¿no? Entonces fue a más y fue como, decía, si el cielo existe, es esto. Era como que estaba enganchado escribiendo día y noche, no paraba. Y surgió así, surgió como que de pronto el libro fue mi propia medicina para curarme por todo lo que había pasado de aquel derrumbamiento masivo de vida. Y al final, bueno, lo acabé y cuando acabé tuve la sensación de que aquí hay algo enorme por todo el proceso que había vivido mientras lo escribía. Y lo dejé a varias personas y el feedback pues fue espectacular, ¿no? Entonces ahí fue cuando me Sí. lancé, bueno, esto tiene que ir para adelante y ahí me puse, y bueno, y al final pues el libro llevan 34 ediciones del libro y unas 12 personas han tatuado el título del libro. Así que algún impacto ha tenido. Eso iba a comentar que la tirada que había tenido ese libro. Yo es que en verdad se lo recomiendo a muchísima gente porque hay gente que sí que huye a veces de los libros de autoayuda. Lo podrías calificar en tuyo en esa categoría. Yo siempre digo que es de autoayuda, pero
también podría ser englobado en Hmm. otras, porque como Otra lo haces categoría, de sí. forma nivelado, sí que es verdad que no, que a mí no me gusta rayar los libros, pero con este tengo que decirte, con Uf. el último que tengo aquí, no sé los posis y lo que lo he subrayado porque son, yo creo que son manuales para la gente y que tienes que leerlo y tenerlo en la mesita de noche porque tanto con este Yo, último como en cualquiera, vamos. yo un libro, si no lo subrayo, es porque es malo. Si el libro es bueno, lo tengo machacado. Lo subrayo, lo pongo colores, le pongo de todo y luego me gusta revisar eso, ¿no? O sea, que yo soy de los que subrayo un montón. ¿Autoayuda o no? Bueno, aquí viene el dilema. El último estaba en algunas zonas en novela en vez de en autoayuda. Pero, claro, hay libros de autoayuda buenos y malos, novelas buenas y malas. Y cualquier tipo de literatura tienes bueno y malo y música buena y mala. Y a veces hay gente que etiqueta ya autoayuda como algo malo, para otros es fantástico, depende de cada uno. Pero es esa necesidad de etiquetar, que a mí me da igual. Sí, Yo no sé si es de autoayuda o no. Yo creo que es, como yo digo, un poco de novela inspiracional, vamos a decir, ¿no? Es un libro donde están 25 años de mi vida camuflados. Está lleno de momentos reales, historias reales. Y algo que mucha gente me ha dicho, oye, es que en tus libros siempre se muere alguien. Es que suele ocurrir en la vida, ¿sabes? O sea, la vida no es un mundo de sí. rosa. Entonces, son libros reales, con historias reales, todo basado en cosas que están ahí. O sea, yo te puedo decir en cada momento del libro en qué momento de mi vida era lo que estaba pasando, ¿no? En su gran mayoría. Y entonces, bueno, cómo cada uno lo etiquete, pues como quiera. Yo creo que es lo de menos. Al final lo que importa es el contenido, no la etiqueta, y el impacto que puede tener en la vida de una persona, que es lo que realmente importa. Mm. Podríamos decir que cada libro de Javier, detrás de cada uno de los libros hay una lección para cada uno de nosotros, aunque sigues una misma línea, pero Sí, pero yo creo que no hay más, yo creo que hay más de una lección. Si uno realmente se sí, mete a fondo y analiza, hay muchas, ¿no? Porque una de las cosas curiosas del primer libro, por ejemplo, es que lo recomiendan infinidad de psicólogos. Yo en muchas de las mm, conferencias que he dado ha venido gente, oye, me dedicas a libros, que he venido porque mi psicólogo me regaló tu libro, ¿no? Y ha tenido mm, efectos increíbles, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es, te digo, como digo, puede entrar en cualquier categoría y hay, creo que hay lecciones para todo el mundo. Creo que en cada momento de la vida necesitamos un mensaje o algo distinto. Y esos libros tienen que ver con, en cada momento del libro es la historia de alguien que de pronto el mundo se derrumba a su alrededor, cosa que nos ocurre a todos, cosa que estamos viviendo ahora de forma masiva, cuando de pronto el mundo no tiene nada que ver con el mundo que esperabas, cuando de pronto la vida no es como pensabas que iba a ser y de pronto no cuadra. Y cuando no cuadra, ¿qué ocurre? Que hay una sensación de fracaso, de se ha incumplido, de qué va a ocurrir, de renegamos, falta aceptación, estamos bien cuando el mundo va bien y cuando el mundo va mal, ¿ahora qué? ¿No? Pues, ¿cómo de feliz debo ser cuando todo va bien? ¿Cómo de infeliz debo de estar cuando todo va mal? Ni uno ni otro. Entonces, no nos han enseñado de alguna forma a diseñar nuestra vida, a diseñar nuestro futuro. Nos han enseñado a ganarnos la vida, como mucho, y a mm, preocuparnos por el futuro. Y en los libros hay esas historias que tienen que ver con cómo volver a levantarte cuando tu mundo se derrumba por todos los sitios, cómo volver a conquistarte a ti mismo y conseguir que tu mente sea un buen amigo, porque nuestra mente debería de ser una voz amiga, una voz amable, una voz que nos trata con cariño. Y en vez de eso, la mente se ha convertido en nuestro peor enemigo. O sea, es como que nos sí, fustiga y nos machaca y es una máquina de compararnos contra otros, contra cómo deberíamos ser, cómo debería ser nuestra vida, que es lo que hace el marketing, es el arte de crear insatisfacción constante, de sentirte poquita cosa y necesitamos escuchar otras cosas. Y los libros tienen lecciones de vida, lecciones de cómo sí. enfrentarte a la muerte, lecciones de cómo despertar y darte cuenta que la vida está pasando, lecciones para aprender cómo conquistar los miedos y transformarlos en desafíos y retos, que esa es la clave de los miedos, ¿no? Aprender a utilizarlos en vez de que nos paralicen. Y hay historias desde el mundo de las parejas, de relaciones de todo tipo. Cada libro creo que es importante en un momento de la vida. Por eso a algunos les gusta Sí, más un lugar llamado Destino, porque toca el tema del amor, de la pareja, de los conflictos de las relaciones, además del punto básico del libro, que es el miedo a no ser suficiente.
ese libro también pues le encantó ya a Pablo Motos, que luego me llevó al hormiguero a hablar precisamente de ese miedo a no ser suficiente, ¿no? Pues hay muchísimas lecciones, tantas como uno quiera sacar, ¿no? Pero cada uno necesita la suya. No vale la misma pastilla para todo el mundo, porque lo que es bueno para unos, pues no vale para otros. No es bueno Pero sí para que creo que otros, hay muchas claro. lecciones. Bueno, de este último libro que hemos venido a hablar Ujú. hoy, ya has hecho muchas entrevistas, te he escuchado muchísimas entrevistas, pero empieza la novela, sobre todo esta novela yo creo que se centra en vivir el presente, ¿no? Que es precisamente Ujú. en lo que estoy yo enfocada de hace un tiempo. Después de una crisis personal, pues dije, ¿para qué me voy a preocupar yo de vivir más allá? A veces la mente se te va con lo que Ujú. comentabas, pero cuando vuelves y dices, déjate sorprender por cada día, entonces surge este libro, que hay uno de los capítulos que se llama El despertar, además, Ujú. y en el que, bueno, ahí haces una pequeña adivinación, ¿no? Se dice así, por lo del virus sin demasiada importancia, que te he escuchado en otras Sí. conferencias decirlo, y, y que la vida te cambia en un momento. Este libro creo que es un libro que no esperabas escribir, ¿no? Y debido a una circunstancia personal también con el personaje de Sofía, pues Pero bueno, bueno, eso vino después. Eso vino después, porque, a ver, este libro, inicialmente yo lo digo, ¿no? La editorial me estaba persiguiendo y yo, Javier, ¿el libro nuevo cuándo? ¿El libro nuevo cuándo? ¿No? Y yo llegué a un momento en el que estaba a veces ya saturado de más de lo mismo y necesitaba profundizar en cosas con más chicha, ¿no? Que aporten más y de más reflexión. Y yo mismo te digo, renegaba de muchas cosas. Entonces le dije a la editorial, digo, hasta que no tenga algo que no me sirva a mí mismo, no voy a volver a escribir. Y escribiré cuando tenga algo que me aporte a mí mismo. Y ahí fue cuando me liberé de esa carga, de esa especie de obligación de tener que escribir, cuando me entraron las ganas. Y ahí fue cuando comencé a ver, bueno, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Cuáles son mis dudas, mis miedos? ¿En qué momento estoy? ¿Qué es lo que veo en la gente? De los mensajes que recibo, de todo lo que me cuentan. Y ahí fue que empecé a indagar pues, de forma mucho más profunda, ¿no? Sobre el momento en el que estamos a nivel social, mental, todo lo que tenemos alrededor. Y poco a poco pues, bueno, fui haciendo reflexiones, fui guardando pensamientos, ideas, todo en un documento Word que iba aumentando más páginas a más páginas, que era todo inconexo, pero eran cosas y reflexiones importantes, posibles conversaciones, y los temas que quería incluir dentro del libro. Hasta que poco a poco, pues bueno, fue surgiendo la historia, pero estuve 2 años de reflexión, sin prisa, tomando notas, hasta que ya tuve el libro muy, muy, muy claro. Ya tenía la idea, todo lo que tenía que ocurrir. Me hizo un viaje por todo el Pacífico, viviendo en una furgoneta en plan cutre, con bajos mínimos, pensando sobre la qué vida, experiencia, viviendo ahí en ¿no? soledad. Sí. Fue espectacular, el mejor viaje que he hecho, vamos, o sea, total. Y bueno, y entonces, cuando ya tuve el libro clarísimo, ¿no? Que empecé a escribir, y yo ya sabía el libro entero de memoria, ahora había que plasmarlo en el papel. Y fue, pues bueno, ese momento del destino, que se pone muy cachondo el destino, y de pronto, pues juega contigo, y cuando yo comienzo a escribir lo que le ocurre al personaje, a Sofía, cuando de pronto la vida le pega un susto, y le ocurre eso que pensamos que eso le ocurre a los demás, eso no me pasará a mí, ¿no? Esa enfermedad imprevista, etcétera. Y de pronto le dan ese susto, yo estoy escribiendo ese momento de la reacción y de pronto pues, la vida me pone en la misma situación que al personaje. De pronto a mí me encuentran un tumor y de pronto soy yo el quien acaba en el quirófano viendo ver qué va a pasar con ese tumor, unas manchas sospechosas en el hígado y con ese momento de incertidumbre de saber, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Y es cuando llamo a la editorial y digo, estoy con el libro y apuesta porque esto va a ser, digo, una bomba. Porque era como que ese día en el que me dicen, hay que operar urgente, esto puede ser peligroso y encima y esto, va. Al día siguiente de esa noticia en la que me dicen que esto, bueno, que no se sabe qué va a pasar, yo recuerdo de levantarme, ponerme en la terraza tomando mi cafecito, 8 de la mañana, 28 de agosto, grabado, y viendo las golondrinas, viendo una nube y una calma impresionante, pero una calma que nunca había tenido, una calma extraña, pero muy preciosa. ¿Por qué? Porque de pronto todas las preocupaciones que a veces no nos dejan vivir,
Nuestra mente que siempre está pensando, tengo que lograr esto, conseguir lo otro, hasta que no tenga no sé qué dinero en el banco, hasta que no tenga la pareja, el trabajo sólido, el negocio estable, hasta que tengo que llegar a ese otro lugar y estamos persiguiendo ese otro momento. Y esas preocupaciones del futuro que a veces nos roban tanto el presente y la energía, en ese momento, ¡puf!, desaparecieron. Ni el poder de la hora, ni el mindfulness, ni meditación, ni nada. La cercanía de la muerte es cuando dices, wow, esto sí que es presente. Porque en ese momento es cuando todas las preocupaciones desaparecieron. ¿Qué quedaba? Ahora, presente. ¿Y ahora qué importa? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora digo, ¿qué llamada tengo pendiente? ¿A quién tengo que llamar? Si me tengo que ir, me voy a ir sin cadáveres en el armario, ¿no? ¿Qué diríamos? Y fue su momento como que increíble, que lo que yo estaba viviendo era justo lo que yo había pensado para el personaje. Con lo cual de pronto me veo escribiendo en primera persona. Ya no tenía que pensar cómo se sentía Sofía, sino era corre, escribe rápido, que no sabes qué va a ocurrir, ¿no? Y al final al final fue un tumor benigno, al final se llevaron un testículo izquierdo y como digo, bueno, y dices, ¿qué tiene este libro? Pues un huevo, el que se llevaron. O sea, que de los 4 libros escritos siempre digo, este me ha costado un huevo, pero literalmente, ¿no? O sea, que fue así una cosa de cachondeo que luego, a lo mejor es que por eso es que la vida mola un huevo, ¿no? Vamos a decir. Pero al final es la demostración de que a todos nos ocurren mierdas y cosas imprevistas, a todos. Pero tenemos esa capacidad, ¿no? Que eso que decía y enseñaban en todos sus libros Víctor Frank, que entre lo que ocurre y la respuesta hay un espacio. Y esa es tu decisión y esa es tu responsabilidad de cómo vamos a reaccionar ante lo que ocurre. Que tú puedes elegir en ese momento esa actitud, de puedes montar un drama y convertirte en un lamento con patas y empezar a llorar delante de todo el mundo, de pobre de mí, que injusto es el mundo, o decir, bueno, ¿y ahora qué? Y transformar eso en una lección de decir, wow, ¿qué tengo que aprender de esto? Pues tengo que aprender a dejar de aplazar la vida para otro momento. Tengo que apreciar todo mucho más. Tengo que hacer las llamadas que estaban pendientes. Tengo que volver a conectar con relaciones que se han quedado por el camino porque estamos demasiado ocupados trabajando para sobrevivir en vez de para vivir. Y es cuando llamas, cuando escribes esa carta, cuando conectas con la persona y cuando te das cuenta que lo importante es la humanidad, que es algo que nos ha demostrado un poco todo este proceso, ¿no? Ya en la página 37 del libro, ¿no? Que salió público en octubre, 5 meses antes de que empezase el COVID. Pero ya estaba en esa página 37 y Sofía fue ingresada en un hospital donde había un gran caos por un virus, ¿no? Está por ahí, lo tienes ya marcada, ¿no? Y al final lo que le ocurre a Sofía y la respuesta está ahí, ¿no? Es un misterio de la vida, fue como una premonición, ¿no? Y creo que muchas de las respuestas que hoy en día todos necesitamos en estos momentos para ver cómo tomar control emocional y mental por lo que estamos viviendo, para manejar mejor la incertidumbre del momento, están en ese libro, porque son experiencias de la vida, ¿no? Y aparte también hay otro personaje que es un enfermero real, ¿no? Que del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, Nacho, y Nacho es absolutamente real, ¿no? Estuve en el hospital con él, en oncología infantil, y hablaba de los héroes anónimos en el libro. Y es como diciendo, bueno, pues estaba ahí. Pero creo que que muchas de las cosas que necesitamos en estos momentos, muchas de las respuestas están ahí en el libro. Sí, muchas veces yo tenía apuntado aquí en las notas que tomé para hacerte la entrevista, que muchas de las veces aparecen personajes que están con muchísimas dudas por hablar de los personajes que pones en tus novelas, que ya has adelantado algo, pero sí que es verdad que en muchas de las novelas, en la primera está, ¿cómo se llama? El de... David y Joshua. Lo del nombre ahora, pero Joshua y David. Sí, en esta novela en particular sí que es verdad que aparece una Sofía que se queda como bucólica mirando por la ventana, pero sí que está como que tiene una vida estancada, que la tiene muy organizada, pero el estrés y todo lo que lleva detrás de ella, pues como que no le deja vivir el presente. Pero es la vida de muchísima gente. También los patrones que le han hecho, que era un tema que quería sacar, los patrones que a veces nos vienen dados por la familia, que te dicen, ¿por qué esto hay que hacerlo así? Porque es así. Hay una frase que dice,
confundir amor con exceso de protección no prepara para el mundo real, porque a veces creen que te dan mucha protección y sin embargo no te dejan Crecer. actuar con tus emociones o con... Sí, a ver, la protección es un enemigo del desarrollo personal, es un enemigo es decir, lo que a veces heredamos de nuestros padres, aunque tengan toda la mejor intención del mundo y lo hacen con todo el cariño y con todo el amor, a veces se protege tanto a un hijo que para que no se haga daño, ¿no? Para que no le pase nada y para darle esa seguridad, que lo que hace es que construye una autoestima de cristal, ninguna confianza porque no se ha tenido que enfrentar a nada. Y al final, a veces heredamos de nuestros padres sus miedos y sus preocupaciones, que nos transmiten como si fuesen valores, ¿no? Pero Sí, cuanto más proteges a una persona, es mucho peor. eso es lo que has querido transmitir a través del personaje, ¿no? De Sofía, que empieza un poco así, en que los padres creen que tiene que tener una vida organizada, tal, y ella en un momento de la novela se da cuenta de que no tiene Sí. que ser así. Nuestros padres siempre quieren protegernos y que no nos hagamos daño y que nos vaya bien, ¿no? Entonces, su preocupación se centra en que nos vaya bien. Pero a veces eso, ahí es donde nos heredan los miedos. Y más en una cultura como la española, en donde la mentalidad pues, de los padres de un trabajo fijo, de funcionario, de algo donde por educación, por entorno y por cultura nos empujan hacia buscar una vida más segura, hacia ese trabajo fijo, para luego llegar a la pareja, llegar a la casa, llegar a los hijos, y hay como un guión preestablecido. Entonces nos transmiten esa necesidad de seguridad. ¿Qué es lo que le ocurre a Sofía, como a muchísima gente? Que la seguridad no tiene límite y es una ficción, no existe. Porque cuanto más es tu necesidad de seguridad y cuanto más obsesiva sea esa necesidad de seguridad, la seguridad es algo que no. La seguridad es algo que no existe y nuestra mente quiere creer que va a llegar un momento en la vida en el cual cuando logremos una serie de cosas, a partir de ahí nos sentiremos seguros. Y eso lo que provoca es un montón de inseguridad en el presente, mucho peor, la magnifica, porque todavía no tengo lo que supuestamente un día me va a dar la seguridad. Entonces nos pasamos la vida persiguiendo ese otro momento, esa otra situación, y ahí es donde no somos capaces de disfrutar el presente, no somos capaces de agradecer y valorar lo que sí tenemos, porque siempre nuestra mente está pensando en llegar a ese otro lugar supuestamente mejor. Pero luego hay otro mañana, luego siempre hay algo más, luego hay otra zanahoria más que perseguir, siempre hay algo más, ¿no? Por eso en el libro ponía que las tiendas parece que se han convertido en las farmacias emocionales de hoy en día, donde la gente va a comprar las emociones que le faltan a su medida. No vamos a comprar cosas, a veces vamos a comprar emociones, algo que me dé más seguridad, algo que me suba la autoestima, algo que me haga sentirme mejor. Pero ¿cuánto dura el efecto? Pues unas pocas horas, un par de días, una semana exagerando y luego vuelvo otra vez, a veces, ese vacío. Porque las cosas no nos llenan el alma, ni muchísimo menos, sino al final tiene que ver con tu evolución y con tu contribución, lo que aporta mayor sentido a la vida, no tiene que ver con lo que acumulas. Porque al final de la vida, además, no te puedes llevar nada más que lo que has dado, lo que has hecho sentir. El destino enseguida se encarga de despojarte de absolutamente de todo. Y a lo mejor la pregunta que te hará es ¿cuánta gente te va a recordar? Y eso es lo que tienes que pensar. Así es. ¿Qué es lo que representa el papel de Sofía? ¿Y en qué momento? Bueno, hay un personaje que es muy entrañable, que en cuanto Sofía ingresa, viene Maya. ¿Te refieres a Maya, al personaje de Maya? Sí. Sí, Bueno, que es quien le hace ya sentarse en decir, ¿qué estoy haciendo? Voy a encargarme de vivir el presente y... Maya es un personaje muy, muy, muy especial, ¿no? Sí, Un mensaje que ha llegado infinidad de veces, yo quiero una Maya en mi vida. Otros dicen, yo quiero un sí, Joshua en mi vida, ¿no? Y algunos dicen, quiero un Nacho en mi vida también. Pero Maya equivale un poquito a Joshua en el primer libro, ¿no? Y es una sí. mujer que es una mezcla de razas, colores y culturas que ha vivido por muchos lugares del mundo, con una experiencia de vida increíble y una sabiduría muy espectacular. Y Sofía tiene la suerte de que cuando le ingresan, está en la misma habitación con ella, en la cama de al lado, y cuando comienzan a charlar, cada vez que abre la boca, pues Sofía se queda como diciendo, ¿de dónde ha salido esta mujer? Porque es como que le lee el Era algo que pensamiento, le no lee las estaba, emociones. era algo que no estaba Y acostumbrada a ella. Sí, no, ella había comenzado, diríamos, en la historia del libro ya justo ha comenzado en esa búsqueda, ¿no? A intentar, a encontrarse. Ella se separa
porque se separa por un motivo que se separa mucha gente. Ella se separa porque en la mujer, más que en el hombre, hay un momento en la vida en el que de pronto necesita evolucionar. Es decir, hay un momento en la vida en que dices, tiene que haber otra cosa, tiene que haber algo más, necesito crecer, quiero cambiar, quiero que mi vida tenga más sentido. Y eso generalmente ocurre más en la mujer que en el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando en una pareja, una de las dos personas comienza, como diríamos, yo que sé, a despertar, a leer, a crecer, a evolucionar, hay una expansión de tu persona, ¿no? Hay un crecimiento personal. Y si la otra persona no sigue ese camino, le está mirando como diciendo, bueno, pero tú con lo bien que vives, ¿de qué te quejas? Digo, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué tanta búsqueda o tanto libro, tanto...? Y al final, ¿qué ocurre? Que hablan el mismo idioma, pero no se comprenden. Porque una persona a lo mejor aporta la seguridad, pero la otra persona dice, yo lo que quiero es crecer, yo necesito sentirme vivo. Y al lado tuyo me siento como una lechuga, porque no crezco nada. Es una rutina de vida, ¿no? Y van por caminos distintos. Y Sofía llega en ese momento en el que ella había comenzado su camino y de pronto se encuentra con Maya. Y tiene la suerte de encontrar pues, bueno, esa gran maestra que le ayuda en un momento clave y que de alguna forma aporta un montón de claridad a lo que le estaba ocurriendo en su vida y le ayuda a superar, ¿no? De alguna forma a superar ese momento, a cómo vivir mejor. Pues esa historia con la que se encuentra, que para quien no lo haya leído tampoco quiero desvelar demasiado de todo el libro, claro. No, claro. Sí que tengo apuntado que los temas que yo he apuntado que para mí eran importantes, que tratas la novela, son el miedo a la zona de confort, a la peligrosa zona de confort y a romper con los patrones, la fragilidad de la vida, reflexiones que no te has llegado a plantear, el perdón, la aceptación, la aprobación, el amor, el tiempo se acaba, la amistad y las relaciones. Todo eso es lo que conforma también el libro. Sí, todo eso está camuflado dentro del libro Sí, que va fluyendo dentro de la historia y dentro de la novela, ¿no? No son mensajes específicos sobre, ¿no? Sino que está sí. todo Sí, metido en eso es. Yo conversaciones cuando, que de alguna manera nos podemos identificar mucho más con muchas cosas. Es decir, lo que les pasa a los personajes, en realidad es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, yo soy Sofía. Me gustaría ser más Maya, pero en plan, en una parte soy, ¿no? También la parte esa de Sofía, ¿no? Y más que el tema de la zona de confort, es ese problema de la búsqueda de la seguridad, ¿no? Que nos volvemos locos a veces con eso por cómo nos han educado, pensando que ya habrá tiempo. Entonces, una de las lecciones del libro creo que tiene que ver con los estoicos y tiene que ver con comprender que no somos inmortales, aprender sobre la impermanencia de la vida, ¿no? Los estoicos en el mundo zen eran una de las prácticas que tenían, ¿no? Es decir, asumir que no soy inmortal, asumir que no sé cuánto tiempo tengo. Pero a veces, no, cuando no valoramos eso, a veces asumimos, ¿no? Que ya tendré tiempo, como si fuese el agua del grifo, que bueno, hago el grifo y pienso que aquí hay agua, esto no se va a acabar. Pero no sabemos cuánto hay. Y a veces el tiempo es igual, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Si cuando desperdiciamos el tiempo y no lo valoramos, estamos desperdiciando la vida, porque el tiempo es la materia prima con la cual está construida la vida, ¿no? Y es eso de aprender a valorar. Yo creo que lo pongo en el libro, creo que sí. Y sí, y lo había dicho más de una vez, ¿no? Si de pronto nos dijese, mira, ver un amanecer te va a costar 10.000 o 100.000 euros, la gente estaría ahorrando para ir a ver un amanecer en el mar. ¡Wow! Digo, no. mira eso, increíble, ¿no? Pero como está ahí todos los días y es gratis, pues no lo valoramos. Pero al final te ponen una piedra en un escaparate y eso sí vale un montón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoramos y cómo lo valoramos? Y debemos darnos cuenta de eso, de que no estamos aquí para siempre. Y si uno aprende a vivir más desde ese punto, es decir, de no vivir como inmortal, aprovechas mucho más el tiempo. Es decir, esa impermanencia no es aprender a morir, ni mucho menos, sino es aprender a vivir mejor, a ser más agradecidos, a estar más atentos y no estar todo el día con la mente perdidos en algún otro lugar, que es lo que nos pasa tan a menudo, que estamos sufriendo No. porque no tenemos ahora la seguridad del futuro que pretendemos tener. Es como si la mente quisiera tener ahora la seguridad de un futuro seguro. Y hasta que no tenga un futuro muy seguro, no puedo parar y no puedo descansar y no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y es una locura, es decir, ¿y a ti quién te ha dicho que eres inmortal? ¿A ti quién te ha convencido de que vas a llegar allí? Sí queremos construir un buen futuro, pero tenemos que aprender a equilibrar, a parar y valorar mucho más el presente, ¿no? Lo demás, estamos siempre perdidos. Sí, es lo que digo yo, que a veces le estaba tomando nota. Es que vivir como si fuera el último día, porque a veces dices, eh,
A veces es imposible no hacer planes a largo plazo porque tienes que hacer un viaje, tienes que hacer tal. ¿sabes? Pero sí que yo intento enfocarme a nivel personal en decir, en que cada día sea un regalo y que cada día tomarlo como, vale, ya me he despertado y a ver qué va a pasar hoy, independientemente de que tengas trabajo, que tengas tareas que hacer. Pero es que no sabes si dentro de 2 horas la vida te va a cambiar o no, o mañana o pasado, no sé, un poco esa No, esa, filosofía. esa posibilidad siempre está presente y bueno, al final es Pero aprender a es estar muy un poco más difícil a aquí. veces llevarlo a Por eso cabo, todo el sí. mundo, sí, por eso todo el mundo está con la meditación, con el mindfulness para intentar parar, ¿no? Un poco más nuestra mente para ser capaces de estar aquí, ¿no? Que es donde tenemos el control, donde tenemos el potencial, porque si no, pues bueno, nos pasamos el día rumiando pensamientos a veces de mierda que no nos dejan vivir. Y es una de las cosas que hay que Sí. aprender. ¿Cuánto tiempo perdemos por eso del tiempo, en las reflexiones del tiempo, en las redes sociales y en los móviles, que también haces una reflexión aquí en Ujú. La vida te está esperando, y en cómo los niños toman el presente, que deberíamos aprender a veces de ellos? Sí, los niños y los animales no tienen pensamientos de futuro, están siempre un poco en el presente, ¿no? Y sí que hablo un poco de un tema de las redes y la tecnología, ¿no? De alguna forma sabemos, ¿no? Y en la psicología y en la psiquiatría se estudia en muchos campos, ¿no? Que las redes o la tecnología son positivas, ¿de acuerdo? El problema es el uso que cada uno hace de ellas. Esto es como un arma. Un arma puede ser para proteger o para atacar. Puede estar para bien o para mal. Entonces, la cuestión es que tú utilices la tecnología y que no seas una víctima de la tecnología, que es la diferencia de unos a otros, ¿no? Unos son usados por la tecnología, pierden su vida y tienen pues, una vida virtual o estamos todo el día enganchados a las megadosis de dopamina que crea las redes, pero al mismo tiempo las redes nos dan la oportunidad de poder estar charlando de otras cosas interesantes, de conectar con mucha gente. O sea que tiene muchas cosas positivas. El problema es cuando te pierdes la vida delante de una pantalla y te pasan cosas a tu alrededor que no te enteras de nada. Cuando estás intentando impresionar todo el día para parecer algo que no eres y eso causa un conflicto enorme. Hoy en día, entre las niñas de entre 10 a 14 años en Estados Unidos, que se mide todo, los índices de suicidio han subido un 70%, debido a la brutal comparación que la gente hace, que sobre todo las niñas se hacen con las demás, ¿no? O niñas que están pidiendo ya la cirugía estética a sus padres en la adolescencia para parecerse a su selfie. Porque les encanta su selfie después de todos los retoques, pero luego no me gusta lo que veo cuando me miro en el espejo. Entonces, hay que utilizar la tecnología para no ser víctima de ella. Yo utilizo las redes, utilizo la tecnología, pero la utilizo, ¿no? Sobre todo, pero no soy dependiente de. Y a veces, pues bueno, crea muchos conflictos, está súper diseñada por la gente que antes trabajaba en Las Vegas, para que sea adictivo, para querer chutes de dopamina enorme. Y esto hay que comprenderlo. Entonces, utiliza las redes, pero cuidado, eso, que utilízalas, que no te utilicen a ti. Esa es la parte importante, que no es fácil. Sí, así es. Aquí tenía apuntado lo de aprender a vivir, qué harías si te quedaran pocas horas de vida, que ya lo hemos comentado. Mm. Y quería que nos hablaras de un capítulo que a mí me gusta bastante, que es el del Ocupa. Que les Hombre, expliques el gran bueno, Ocupa. llevo un tiempo, sí, llevo un tiempo que no comento mucho del Ocupa, ¿no? Sí, es algo que Sí. empecé a hablar en las conferencias y luego también lo metí ahí en el libro, ¿no? Que mucha gente se ha quedado con eso. Y bueno, yo siempre hablo del Ocupa porque es como que yo tengo la sensación, ¿no? De que algún día, en algún momento, alguien se infiltró en mi cabeza y como que tengo un Ocupa viviendo en el cerebro. Y es un pesado espectacular. Es como que un Pero eso preocupador quién lo profesional que tiene. no se calla ni debajo del agua, ¿no? Y entonces es ese personaje que es un cafre que siempre se preocupa por todo, pero es el personaje que todos tenemos y es esa voz que está siempre ahí, que nos obliga casi, que nos castiga con un monólogo constante, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que lo que nos pasa es que ese ocupa está siempre hablando. Tenemos esa voz, ese subconsciente, ese ego que no calla
Y esa voz, pues debería ser, como hemos dicho antes, una voz amable, una voz que es amiga, una voz que cree en nosotros, que nos ayude, y sin embargo parece que se ha convertido en ese enemigo que nos castiga. El problema es que nos pasamos toda la vida pensando, pero estamos pensando sin darnos cuenta que estamos pensando. Y todo lo que pensamos provoca una serie de emociones y de pensamientos, y a veces de intensidad increíble, cuando son simplemente pensamientos que se cruzan como un rayo por nuestra cabeza, que no son una realidad del presente, pero nos hacen preocuparnos a veces de forma masiva. Y tenemos que parar para darnos cuenta qué pensamientos son de verdad y qué pensamientos son simplemente cosa de la imaginación, de ese monólogo que se ocupa, que parece ahí como un Fidel Castro que no calla todo el día dando la lata, ¿no? Así que al final, ¿qué es? Tenemos que aprender a darnos cuenta, decir, ¿esto que estoy pensando es cierto o es imaginación de mi cerebro? Al final, ¿qué ocurre? Que tenemos que aprender cómo llevarnos mejor con nosotros mismos y cómo tener una mejor relación con ese ocupa. Al final decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar la calidad de mis pensamientos? ¿Cómo puedo mejorar esos pensamientos que a veces me llevan a lugares a donde no quiero ir, ¿no? Y cómo esa voz me puede ser más amable y que me quiera un poquito más. Al final, yo creo que eso depende un montón del entorno en el que te mueves. Y el entorno quiere decir, ¿qué estás absorbiendo? Es decir, la calidad de tus pensamientos es directamente proporcional a la calidad de la información ante la que te expones y te absorbe. Yo mi pregunta siempre es, digo, bueno, coge una semana de tu vida y ahora piensa, ¿qué porcentaje de la información que estás escuchando es constructiva, te está enseñando algo, te está inspirando y te está motivando? ¿Y qué porcentaje de la información es sobre problemas negativos, sobre miedos, sobre un futuro a veces aterrador? Y mide el porcentaje de información de uno y de otro. Y eso cada uno lo tiene que hacer. Entonces tú observa. ¿De qué nos damos cuenta? De que hasta un 95% o más de la información que recibimos para nada nos está ayudando. Te puedo decir, bueno, de los últimos 6 meses viendo noticias, ¿qué has aprendido de las noticias y cuánto te han ayudado a mejorar y sentirte mejor? Eso no quiere decir que ahora, no, huye de los problemas. No, no puedes huir de los problemas. Tienes que enfrentarte a los problemas. Pero una cosa es hablar de los problemas y remover la mierda, y otra cosa es enfrentarte a los problemas, que sí es lo que hay que hacer. Así que una de las cosas es eso, decir, bueno, tengo que hacer mi dieta de información, yo sé que necesito leer más, yo sé que de alguna forma cuando dejo de aprender, dejo de estudiar, si no hago un curso cada cierto tiempo, mi charla el ocupa, se pone mucho más pesado, se pone más negativo, me está machacando. Y cuando estoy aprendiendo, leyendo, evolucionando, es como que te sientes mejor contigo mismo. Tu propia charla interior es más amable, crees más en ti, te sientes más capaz, te atreves a hacer cosas que antes no te atrevías, tienes más creatividad, aparecen oportunidades que antes no aparecían. Y cuando te abandonas, ¿qué le ocurre a la mente? Pues nos ocurre que nuestra mente es como un jardín. ¿Qué ocurre en un jardín si lo abandonas? ¿Qué nace? Pues malas hierbas por todos los sitios. No es que no nazca nada, salen montones de malas hierbas. Hasta en el asfalto salen malas hierbas. Hasta ahí. Entonces, cada uno tiene que hacerse responsable, decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar ese mundo interior? Pues bueno, va a depender de qué escuchas, qué lees, con quién te relacionas, tus conversaciones, la calidad de tus amistades, de tu entorno. Si en tu entorno tienes personas tóxicas que te están arrastrando todo el día hacia abajo, vas a tener que tomar alguna decisión, decir, te quiero mucho, pero necesito apartarme a un lado, necesito cambiar, yo quiero otra cosa, yo quiero crecer, quiero controlar mi vida, quiero que mi vida tenga más sentido, más propósito y quiero ir hacia otro lado. O sea, yo he tenido que hacer eso más de una vez en la vida. Es decir, estoy en un entorno que no. Es cierto, ¿no? ¿No te ha Intentar pasado? radical. ¿Te ha pasado No, eso? no, sí, muchas veces te lo iba a decir, que no te ha pasado a veces que según en el momento en que estés viviendo te aparecen personas de un tipo o de otro, como que de momento aparecen, si tu energía va bien, aparece gente que vibra como tú. Si estás Sí. en un momento así más decaído, como que empiezas a conocer, no sé, como que va también unida la Sí. energía que mueves. Ocurre mucho. Al final, cuando tú estás bien, la gente quiere estar contigo. Y si te Sí, conviertes en un lamento con pulgas, que solo hablas de problemas, la gente al final huye de ti. El ser humano, todos necesitamos comprensión, pero si solo tengo malas cosas que decir, al final te quedas solo. Es decir, las actitudes depresivas tienen 8 beneficios inicialmente. No, porque claro, si tengo un problema lo suficientemente grande, ¿cómo van a ser tan malos como para no escucharme?
y buscamos la comprensión a base de dar lástima y de dar pena. Entonces, ¿qué ocurre? sí, Que eso te va hundiendo más y más. Es como hacerte el harakiri, ¿no? Y al final te quedas solo, ¿no? Claro, si estoy mal puedo ser irresponsable, puedo tomar pastillas, pero al final eso no te lleva a ningún lugar y al final tienes que asumir la responsabilidad de que esta es mi vida y nadie me viene aquí a rescatar. Aquí solamente rescatan a los bancos, punto. Y te tienes que rescatar tú a ti mismo. Y al final son diciendo, bueno, tienes que tomar decisiones de leer, de aprender, de elegir bien las personas, de personas que tengan sí, pero intereses como tú, que tengan ganas de avanzar, de crecer, de personas que te aporten algo positivo. Porque está demostrado hoy en día, ¿no? Y hay muchos experimentos sobre esto, de que las 4 o 5 personas más importantes en tu alrededor van a determinar infinitamente cómo va a ser tu vida en función de esas 4 o 5 personas. Esas 4 o 5 personas en tu vida con las que más estás, ¿cuánto creen en ti? Si esas personas no creen en ti, tienes un problema grave, porque te están reteniendo, te están quitando confianza. Es como que a veces la miseria busca compañía, ¿no? En la mierda, pero juntitos. Y digo, no, tira para otro lado. Y al final busca a la persona que saque lo mejor de ti. Es igual que en la pareja. Si tienes una relación de sí, pareja que todavía te arrastra a la porquería, dices, lo siento, es que no puede ser una relación. Tienes que tener una relación que sea un oasis, una relación que esa persona saque lo mejor de ti, que te ayude a crecer y tú la ayudes a crecer para crecer juntos, ¿no? Y no la persona que todavía te está arrastrando. Porque hay muchas personas que su problema es que no dejan de hablar del problema constantemente y es, divórciate de la historia que te estás contando, divórciate del y problema de además una vez. estás Que eso. alimentando, sí, Así que ese estás entorno creo que es alimentando a la importantísimo. mente, sí. Mm. Sí. Pues por Perdona ahí que hay te muchas cosas cortas. que hay que hacer. No, no, que es un poco, son las cosas que están ahí en el libro, ¿no? Y lo que Sí, decías, el tema del ocupa, pues sí, todos tenemos un ocupa y al final la cuestión es, bueno, ya que vas a pasar el resto de tu vida con ese ocupa que todos tenemos dentro, oye, a ver si llegamos a un acuerdo para llevarnos mejor. Y tú tienes que buscar cómo llevarte mejor con esa vocecita. Para mí, sé que tiene que ver con un constante aprendizaje y crecimiento. Cuando dejo de leer, de aprender, de hacer algún curso X, al de un tiempo me doy cuenta que, uy, que voy para atrás y me meto en una trayectoria de mierda. O sea, lo sé. Y de pronto cuando leo un libro, leo otro, escucho una serie de conferencias, hago un curso, empiezo, uf, y empiezo como un cohete, porque cambia algo dentro de mí. De pronto me siento más en control, de pronto me siento más capaz. Y hago cosas que antes no me atrevía, antes lo veía todo negro. Ahora siento que veo un futuro mejor porque tengo más confianza y más fuerza. Al final, la gran conquista es la conquista de uno mismo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos varias versiones. Tenemos la versión buena y sabemos cuándo tenemos la versión buena porque lo sentimos. Nos sentimos bien con nosotros mismos. ¿Cómo eres cuando eres tu mejor versión? Coño, la gente quiere estar contigo, ¿no? Y estás bien y crees más en ti y en tu futuro. ¿Y cómo eres cuando sale la versión cutre que todos tenemos? Cuando empiezo a quejar, cuando empiezo a dudar de mí mismo, cuando empiezo a no creer en mis posibilidades, empiezo a ver un futuro negro y entonces pierdo toda la fuerza en el presente y me meto ahí en una burbuja que ni salgo de ahí. Entonces, esa es la lucha. Todos tenemos varias visiones y varias diferentes trayectorias. ¿Y dónde vamos a acabar? Va a depender de tu evolución personal. Entonces, el futuro puede ser muy distinto si tú coges ese potencial que todos tenemos, porque potencial es la capacidad de aprender, de crecer, de cambiar, y tu potencial y tu vida y tu futuro va a ser muy distinto en función de cuánto tú vas aprendiendo. Lo que no va a ocurrir es que yo me sienta a esperar a que el mundo me dé lo que yo creo que considero que debería darme. Y luego digas, el mundo es injusto. A lo mejor el mundo sí, te da lo que te merece. A veces sí, a veces no. Pero por lo menos dices, yo voy a cumplir con mi parte. Yo voy a intentar aprender, crecer, evolucionar, adquirir nuevas habilidades. Es decir, ¿qué puedo aprender ahora que marque la diferencia en mi vida? ¿Qué cualidad debería mejorar? ¿Qué es lo que haría que si sí, tú aprendes X en tu vida, te abriría puertas? Y son las preguntas que tenemos que plantearnos. Bueno, pues entonces sé que tengo que aprender de esto, tengo que mejorar en este aspecto, tengo que dejar de hacer esta mierda que estoy haciendo que me está robando el tiempo y tengo que comenzar a hacer esto otro que me va a ayudar a crecer. Y desarrollas un plan para poco a poco ir convirtiéndote en la clase de persona que puedes llegar a ser. Esa es un poco la historia, ese es un poco el proceso que cada uno tenemos que seguir.
Sí, luego está el proceso de cada persona también, porque si una persona no quiere crecer y quiere quedarse ahí continuamente en la queja o en su rol que coge de víctima de todo me pasa a mí, todos los problemas son para mí, la alimentación esa del ego y de la mente que comentabas. Bueno, al final cada uno tiene que llevar su cruz y cada uno tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Lo peor que puedes hacer es intentar cambiar a una persona que no quiere cambiar. Ya, Eso es lo peor que puedes hacer. es ¿Cómo? una Porque me pelea, lo han sí, preguntado muchas veces. ¿Pero quiere cambiar? Digo, no, yo quiero que cambie. Yo, ¿qué tal si cambias tú? A claro. lo mejor, ¿no? Sí, Si ni porque al siquiera final tú eres como a ti, trabajas de- sí, si ni siquiera tú eres como a ti te gustaría ser, ¿cómo pretendes que esa otra persona sea como tú crees que debería ser, ¿no? A cada sí, persona le llega su momento y hay gente que le llega y hay gente que no. Es decir, al es final verdad. hay un momento en el que a veces hablamos mucho de motivación, ¿no? Pero a veces teníamos que hablar de todo lo contrario, porque a veces el dolor es el responsable de un 80% de los cambios en la vida de una persona. ¿Cuándo cambia una Sí, persona? Cuando te duele que ya es insoportable, cuando llegas a un momento de límite en el que dices, tiene que haber otra cosa, tiene que haber algo más, ¿eh? No quiero seguir aquí, quiero cambiar, ¿no? Y es cuando te das cuenta de a dónde se dirige tu vida si sigues por el mismo camino. ¿Cuál va a ser mi futuro si no cambio, si no reacciono, si no cambio algunos hábitos o comportamientos? Y cuando ves eso y lo sientes y ves cuáles van a ser las consecuencias personales, económicas, emocionales, de relaciones, todo, si no hay un cambio, es cuando, ahí sí que de pronto te entra una sensación de alerta que te hace como que espabilar y es cuando tomas decisiones. Y ahí comienza un proceso de cambio. Después necesitas la motivación para mantener ese proceso de cambio, ¿no? Pero a veces es como queremos motivar. No, a veces tienes que, bueno, hacerle sufrir un poco más o darnos cuenta de cuáles van a ser las consecuencias de si no reaccionamos, ¿no? A tiempo. Y entonces es que te ponen las pilas. Entonces, cada sí, persona tiene su momento. Yo cuando alguien viene sí, con lamentos, etcétera, etcétera, a veces, ¿qué hago? Le digo todo lo contrario a lo que espera, que es lo que se llama en intervención estratégica romper el patrón de comportamiento. Porque he aprendido que cuando me rompo y doy pena, me hacen caso y me escuchan. Y de pronto viene ya, conmigo y se rompe y doy pena y dice, sigue así, que vas para tú más rápido. Y se te quedan como diciendo, ¿qué? Y entonces, sí, que vas por el camino perfecto para hundirte totalmente. Entonces, cuando de claro, pronto le rompes el esquema y reaccionas de forma distinta y le haces ver a dónde te lleva eso, a ningún lugar, te lleva al desastre, ¿no? Y es cuando una persona reacciona en muchas ocasiones. Hay que saber cómo hacer eso, ¿eh? Hay que saber ya, estrategias de uf, cómo hacerlo. Pero no puedes decir, una persona mantiene un comportamiento negativo si está obteniendo un beneficio. Y hay personas que obtienen beneficios dando pena. Y entonces, si mm, tú le sigues dando lo que esa persona logra con la pena, le estás enseñando que la lástima funciona y le estás terminando de hundir. Y a lo mejor hay personas que tienen una buena intención, ¿no? De que, ay, claro, sí, pobre de ti, es normal que te sientas así con lo que te está pasando y pobre. Y ahora has enseñado que la lástima funciona, por lo cual peor todavía. Entonces hay que sí. saber otros mecanismos para provocar esos cambios. Por aquí había, bueno, hay un montón de gente conectada que darle las gracias. Y había un comentario de una chica que se llama Pilar Ruiz, que no Ujú. sé qué estabas comentando, pero te digo lo que pone. ¿Cómo extrapolar eso cuando una enfermedad te quita la calidad de vida y te pasas la vida fingiendo para que nadie te vea mal? Joder, pues acabas de hablar del libro que necesitas leer urgentemente. Es decir, esconder algo magnifica el dolor. Cuando tú tienes que comportarte como quien no eres para encajar con alguien, es que no debes de encajar ahí. O sea, regla número uno, tienes que atreverte a ser tú. Y cuando seas tú, vas a conocer a tus amigos de verdad. Si tienes que estar escondiendo una parte de ti, es como que hay un autorrechazo de una parte de ti que no quieres que nadie vea porque parece algo imperfecto. Y entonces a los demás a lo mejor no les gustaría. Quiero parecer más perfecta y escóndose algo. Ese algo va a ir a peor porque estoy escondiendo una parte de mí. La persona que te quiere, que te valora, te va a comprender y te va a ayudar. Y no puedes seguir escondiendo eso. Entonces, la sociedad necesita dosis masivas de humanidad total y de autenticidad. Entonces digo, tienes derecho a ser tú y a mostrarte
cómo eres y hablar de lo que te ocurre. Y eso no quiere decir ser un lamento con patas, pero la necesidad número uno tuya ahora mismo te garantizo que es la comprensión, sentirte comprendida. Tienes esa necesidad, pero bestial. Y si te sigues escondiendo, o sea, sigues escondiendo una enfermedad o algo que te ocurre para aparentar otra cosa, te estás haciendo aquí. Es el momento de salir y tener una conversación con quien tengas que tener, mostrarte, porque te va a ayudar en todos los sentidos, a superar la enfermedad, absolutamente a todo. Pero si te escondes, tú sabes que es doloroso. No hace falta que nadie te lo diga porque lo estás sintiendo. Por eso lo estás preguntando. Así que es momento de ¿qué? De dar un paso al frente. Léete ese libro, por favor, porque habla mucho de eso, que tiene que ver con una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Y creo que vas a encontrar respuestas, pero sobre todo, autenticidad total. Atrévete a ser tú, para que descubras quiénes son tus amigos de verdad. Si tienes que estar fingiendo, mala cosa. Así que sal de ahí, pero urgentemente. Hay otra pregunta que decía otro chico, que ¿cómo ser capaz de abandonar la zona de confort? Bueno, simplemente piensa en qué va a ocurrir en tu vida si sigues así. Piensa cuáles van a ser las consecuencias físicas, emocionales, económicas, en tus relaciones. Si no tienes desafíos y retos en la vida, te vas apagando y te vas muriendo. Si estás todo el día lo que parece estar cómodamente, te vas abandonando, te vas apagando y la vida pierde sentido y pierde propósito. Si quieres acabar en un infierno, pues bueno, te puedes quedar en la zona de confort. Entonces, ¿cómo sales? Cuando te das cuenta de las consecuencias. Creo que igual se va a cortar enseguida, ¿no? Que nos queda un poquito, un par de minutos. Sí. Pero sobre todo es darte cuenta de las consecuencias para que ese miedo lo pones detrás tuyo. Y decir, cuidado que el monstruo viene si sigo aquí. Y por otro lado es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cómo podría ser mi vida? Pongo la meta por delante y el miedo por detrás. Y los dos te empujan en la misma dirección para salir de ahí. Pero yo creo que a veces nos impulsa más el evitar el miedo al sufrimiento. Porque la comodidad al final te aplatana y te va matando y la vida es antirrutinaria. Cuando haces de la vida una rutina, la vida deja de ser vida. O sea que sal de ahí y rétate a ti mismo. Rétate. Sí, a veces por las emociones que sientes o por el miedo a lo desconocido no das el paso a avanzar hacia algo que es beneficioso para ti. Eso es. Al final, bueno, hay que buscar, cada uno tiene que buscar sus motivos, sus porqués, para qué, razones, motivaciones, llámale como quieras, ¿no? Pero es algo que te haga levantarte. Tienes que tener algo o alguien por qué levantarte, algo que te ayude a justificar el dolor, la desesperación o el sufrimiento en algunas ocasiones. Encontrar a alguien a quien levantar para cuando ya no puedes levantarte a ti mismo. Y hace falta esas razones, que es lo que al final de donde sale esa motivación, ¿no? O esa inspiración, que todavía es mucho más profundo. O sea, que cada uno tiene que buscar esa razón, ese porqué y querer esa visión de cómo tu vida puede ser. ¿Estás escribiendo algo más nuevo o estás en pausa ahora? No, llevo un año trabajando como un loco, diseñando una herramienta, un curso, que es un método que me estoy volviendo loco, pero bueno, ya creo que para finales de marzo lo lanzaré. Y es una herramienta para precisamente diseñar tu futuro. Es algo que no hay, algo que no tiene nada que ver con todo lo que existe en este momento, por tecnología, por método, por formación, todo. Y hay que hacer un trabajo de escritura muy potente, todo online, donde haces tu propia autobiografía del pasado, para quitar tu pasado del medio de tu futuro, para de alguna forma convertir toda tu historia en lecciones de aprendizaje y de superación y dejar el pasado en el pasado y tomar mejores decisiones en el presente. Haces un análisis también sobre la personalidad y qué rasgos de la personalidad te pueden estar frenando, cómo encontrar áreas de mejora que te pueden ayudar. Después haces un diseño de cómo podría ser tu vida, el diseño de una versión mejorada de ti mismo, ¿no? Entonces te ayuda a crear un plan de poco a poco cómo convertirte en esa clase de persona, una persona que tú mismo admires, que digas, no puedo ser menos que eso es lo que quiero ser, ¿no? Entonces, bueno, llevo un año trabajando en todo esto, todo un montón de módulos súper interesante que creo que va a marcar mucho la diferencia en mucha gente a través de un método de escritura directa que se ha demostrado en psicología que tiene unos efectos terapéuticos increíbles y sobre todo es algo que te ayuda a diseñar un plan, que es lo que ahora todos necesitamos. Si no hay un plan claro hacia qué es lo que tengo que hacer y cómo, la incertidumbre nos machaca porque vamos
perdidos, ¿no? Y necesitamos ahora esa sensación de rumbo, de un destino que perseguir. Y en eso estoy. Ahora estoy inmerso, llevo un año trabajando en eso. Qué bien, están preguntando por aquí que cuándo saldrán, pero ya lo comunicarás, Yo ¿no? creo que Imagino. para finales de marzo más o menos lo lanzaré, contaré toda la información, todo lo que hay, pero está siendo un trabajo increíble para realmente que aporte. Luego hay que trabajarlo, no es ningún milagro, sino hay que profundizar, hay que escribir y te va a enseñar, pero muchísimo sobre ti mismo, pero mucho, mucho, ¿Algún mucho. consejo para la gente para superar todo el daño que ha hecho este virus que hemos vivido todos? Bueno, Que a no nivel hay un consejo. mental, Es decir, no hay un consejo. Si a veces lo que la gente si busca es, dime el titular, no hay titular milagroso. Es decir, es todo lo que hemos estado hablando, es el consejo. El consejo es, número uno, céntrate en lo que depende de ti. Hay dos mundos, el que está ahí fuera, ese no lo podemos controlar, ese es inevitable, no podemos controlar ni las circunstancias ni lo que va a pasar. Solamente puedes controlar tu reacción y lo que ocurre dentro de ti. Desde los estoicos y la antigua Grecia, el secreto para incertidumbre era que enfócate en lo que depende de ti y diseña tu plan, céntrate en eso, porque si no, no hay manera. Entonces, la gran diferencia en la vida de una persona es cuánto tú eres capaz de crecer, de aprender y evolucionar, porque eso es lo que te va a aportar la confianza, la seguridad, la sensación de tener un camino que seguir para tomar control. Si no tienes ese plan y si no te enfocas en lo que depende absolutamente de ti, entonces es como que estamos perdidos y estamos todo el día en la confusión y necesitamos ahora mismo claridad. Y la claridad te da cuando tienes ese plan un poco con qué objetivos tengo que ir persiguiendo, qué tengo que ir cambiando y mejorando, que es un poco el objetivo del curso. Pero la ley número uno es céntrate en lo que depende de ti, en tu propia evolución personal, que es lo que te va a dar la confianza para enfrentarte a los retos de la vida. así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, se va a cortar ahora mismo porque Instagram creo que tiene una Una hora, hora. ¿no? Sí. Sí. Pues nada, yo Bueno, simplemente dar gracias a todos, a los que estáis por agradezco. ahí y por ese tiempo y espero que algo de todo esto, pues bueno, haya servido un poco para por lo menos hacer reflexionar un poco más sobre la vida y encontrar el camino. Seguro que sí. Siempre escucharte es un placer y eso. Y gracias por todo. Pues, muchísimas gracias a ti por la oportunidad y gracias a todos los que estáis por ahí y nada, hasta pronto, nos conoceremos por algún sitio. Así que un abrazo a todos. Estaremos pendientes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.